Amén. Siempre confiando que es el Espíritu Santo el que ministra a la iglesia. Nosotros, quienes nos toca exponer la palabra del Señor, somos solamente instrumentos, siervos inútiles, ¿no es cierto? Y que nos preparamos para contar con toda la información posible que nos otorga las Sagradas Escrituras con la palabra del Señor, más todo tipo de información que también nos contribuya a enriquecer lo que el Señor quiere darnos esta mañana. Amén. Así es que el Señor abra nuestros corazones a través de su palabra. Bueno, el Señor está en el capítulo 9. Él estaba en Galilea, en Capernaum, ya retornando de un gran retiro. Él se había apartado con sus discípulos para enseñarles de manera directa, sin ningún tipo de intervención de otras personas. Estuvo trabajando con ellos. Pero ese periodo de retiro ya se había completado, se había terminado. Y ahora el Señor va a realizar una segunda parte o una evangelización en la región de Judea. Y según lo que nos relata las Sagradas Escrituras, Él toma la región de Perea, que esto bordeaba el lado oeste del Jordán, camino hacia la región de Judea. Entre medio estaba Samaria y por lo tanto ellos evitaban todo contacto con los samaritanos porque tenían ahí una pugna de etnia, de quiénes eran ellos, cómo se habían formado los samaritanos, y por lo tanto entre ellos no había comunicación, a pesar de que el Señor nos relata en San Juan, en el capítulo 4, la conversación que Él tiene, ¿no es cierto?, con la mujer samaritana. Es, creo que una de las pocas oportunidades en que hay una comunicación tan directa y que relata la Sagrada Escritura con los samaritanos. Pero en general ellos se cuidaban porque habían pugnas entre ellos y conflictos. Así que Jesús también con sus discípulos evitaba ese tipo de conflictos y así que bordeando por tierra de gentiles, más bien, se enfilaba hacia la región de Judea, que está al sur de Israel, ¿no es cierto? Porque él tenía que llegar a Jerusalén, y eso ya lo habíamos compartido antes. Cuando él señala y dice que tiene que ir a Jerusalén, sabía lo que le esperaba, y Pedro le dijo, de ninguna manera, digamos, no te dejaré ir hacia allá. Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir lo que su padre le había encomendado. Así es que son los últimos acontecimientos que se van a generar una vez que ya llega a Jerusalén, pero mientras tanto el Señor va enseñando a la multitud. La multitud se vuelve a reencontrar con el Maestro. Y no tan solamente el Señor vuelve a enseñarles, sino que también comienza a hacer sanidades. Eso lo relata con mayor detalles en San Mateo capítulo 19, que relata en paralelo los mismos hechos. Recuerden ustedes que siempre la intervención de los fariseos ya era un clásico. ¿Quién eran los fariseos? Para los que nos visitan, era el poder dominante en Israel en el tiempo de Jesús, quienes impartían la ley. Si bien es cierto, ellos estaban
bajo el imperio romano, pero tenían ciertas libertades que el mismo imperio generaba para que los propios pueblos ejercieran el derecho, sus propios derechos, sin pasar, ¿no es cierto?, por la autoridad de Roma, pero ellos tenían ciertos privilegios. Así que los fariseos eran los que ejecutaban la ley y desde la mirada siempre religiosa, siempre de lo que habían ellos recibido como la ley de Dios. Y ellos por lo tanto, la aplicaban, pero muchas de estas cosas las aplicaban a su manera. Eran interpretaciones que ellos hacían de la ley y Jesús permanentemente se está enfrentando con ellos. Así que había un clásico de los fariseos contra Jesús porque ellos querían callar la voz de Jesús. Había cierta hostilidad para con Jesús y se oponían a todas las enseñanzas que Jesús entregaba. Ellos eran los enemigos del Mesías. Esa era la situación en que Jesús vivía en la época. Así que siempre estaba confrontando a estas personas y en esta oportunidad ellos los abordan con un tema que tiene que ver con el divorcio y es un tema obviamente para nuestros tiempos delicado, pero nos vamos a circunscribir en lo que las Sagradas Escrituras dicen para luego poder concluir algunas cosas. Para correlacionar este texto que hemos compartido, me gustaría comentar a la Asamblea algunos datos estadísticos de Chile que entregó el Poder Judicial el año pasado, el año 2022, y que muestra la realidad de lo que el Señor nos va a entregar esta mañana. Y era justamente el tema con los cuales los fariseos querían sorprender a Jesús. De acuerdo a algunos estudios que se hacen, hay entre 7 y 9 causales de divorcio y que también ocurren en nuestro país. Voy a nombrar las principales, digamos. Una es la falta de compromiso, es decir, hay un pacto en el matrimonio que después una de las partes comienza a dejar ese compromiso o ese pacto que ambos hicieron, empieza a descuidarlo. Segundo, hay una agresividad continua de una de las partes o a veces de ambos. Tercero, la causal principal de causa de divorcio es la infidelidad. Estos son estudios gentiles, pero que de alguna manera corroboran lo que vamos a compartir esta hora. Es de la sociedad en la que vivimos. Cuarto, una de las otras causales son las expectativas defraudadas. Cuando se casaron, habían expectativas, habían sueños, habían cosas que querían lograr juntos, pero después estas cosas se fueron desvaneciendo. 5, falta de equidad, es decir, de alguna manera el justo equilibrio, el compartir juntos, el distribuirse las responsabilidades, cada uno en su rol, eso con el tiempo comienza a debilitarse y ya generalmente es uno el que carga con todo, en este caso a lo mejor la madre, ¿no es cierto?, con el quehacer de la casa, el cuidado de los hijos y el marido no ayuda en nada. Cosas como esa también empiezan a afectar la relación matrimonial. El abuso de autoridad por una de las partes, digamos, ¿no es cierto?, donde no se respeta, en este caso, al cónyuge, hay un abuso de todo tipo, psicológico, maltrato físico, y así. 7, dificultades económicas, situaciones económicas que afectan el vínculo y también generan problemas. Falta de comunicación, no conversan después de que el pololeo, ¿no es cierto?, no se podían despegar. Después cada uno anda por su lado, no hay temas de interés común y esto también es una causal de divorcio.
Cambio de prioridades. Algo que en algún minuto querían hacer juntos, trabajar juntos en el proyecto de vida, cambian las prioridades, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no tienen finalmente cosas en común, porque lo que le importa a uno al otro no le importa y viceversa. Estas son las causales que hoy día dan origen a divorcio. Pueden haber más, digamos, pero ahora, ¿cuáles son los datos en Chile, digamos? En datos en Chile, el año 2018, hubieron causas de divorcios terminadas, 62.197 casos. El 2019, 62.593. El 2020, 43.626. Y el 2021, 70.664. O sea, en total, en estos 4 años, desde 2018 a 2021, 239.080 divorcios en Chile. Con esto quiero llevarlos a la palabra del Señor para que juntos analicemos lo que el Señor nos enseña de esto. Los fariseos exponen este tema al Señor. Nosotros sabemos, en realidad, lo que los fariseos plantean en esta oportunidad no era una situación compleja que vivían los matrimonios de la época. No es eso lo que ellos le quieren transmitir al Señor como una preocupación, como autoridad de Israel, pensando en las estadísticas, ¿no es cierto?, de tantos fracasos y por lo tanto tanto divorcio. No era el tema que les preocupaba a los fariseos. Habían otras cosas que yo se las voy a ir contando, digamos, pero en esta introducción quiero señalar algunos aspectos. Nosotros sabemos, y la palabra del Señor nos dice que desde que el pecado entró en la humanidad, la situación cambió. ¿Sí? Nosotros sabemos que eso es así. Por el pecado entró la muerte y la muerte traspasó a toda la humanidad. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que el Señor hizo perfecto, ¿no es cierto?, instituyó el matrimonio. A lo largo de la historia, la Biblia señala cómo las desavenencias y los conflictos matrimoniales se comenzaron a desarrollar y a manifestar a lo largo de la historia del ser humano. Yo sé y usted sabe que Dios conoce todas las cosas. Amén. Él conoce nuestra mente. Él puede evaluar mejor que cualquiera la situación personal que muchos matrimonios han vivido y que varios de ellos han pasado procesos muy dolorosos, quiebres, ¿no es cierto?, y relaciones sin duda rotas e irremediables. Al punto entonces de que muchos de los casos, personas que han vivido, han sido irreversible su restauración. Ahora, no se trata de que Dios no pueda restaurar los matrimonios, porque Dios tiene poder y Él puede restaurar matrimonios dañados. Pero el punto es la dureza del corazón del ser humano que no permite esa restauración. No permite la intervención de Dios. Y eso, así Jesús se lo indicó a los fariseos. Jesús les recuerda a ellos, y lo vamos a ver, que el tema del matrimonio es 2 que terminan siendo 1. ¿Sí? Amén. ¿No es cierto? Y por lo tanto, cuando hay un yugo desigual, ¿no es cierto?, cuando una de las partes se convierte a Cristo y la otra no, hay un potencial riesgo de dolor, ¿no es cierto?, y un eventual fracaso. No en todos los casos, pero se da esta realidad. En muchos de los casos, una de las partes, aquel que se convierte a Cristo, pasa a ser el sostenedor, el contenedor de esa relación, ¿no es cierto?,
y lo hace con mucha oración, con mucha búsqueda del Señor para mantenerse firme. Cuando el Señor llama, muchos llegan con mucho dolor, con dolor de un fracaso a cuesta, con una carga en sus hombros, ¿no es cierto?, porque han sido causales de rupturas, otros dolidos por el maltrato y la mala experiencia de haber vivido en esa relación matrimonial sin Cristo. Y así una serie de causales que generan el dolor y que en muchos casos la persona llega a Cristo de esa manera. Ahora, lo glorioso de esto, que de esos fracasos, de esos dolores, el Señor restaura, el Señor perdona, Él lava y limpia de todo pecado. Amén. Eso es lo que dice su palabra. ¿Sí? Él dice su palabra que Él perdona nuestros pecados. Entonces, cuando la persona llega a Cristo, así de golpeada o afectada, el Señor puede tratar y restaurar esa vida. Dice la palabra del Señor que el único pecado que no es perdonado, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, Dios perdona todos nuestros pecados. ¿O hay una excepción ahí? Él dice todos nuestros pecados. Así es que el Señor entonces recibe un corazón roto, dolido, para restaurar. Si bien es cierto, en esta reunión no podemos abordar todos los temas, porque el tiempo es breve, hay muchas dudas que lo más probable nos van a quedar, pero vamos a tratar de ir a lo medular de lo que el Señor está tratando con los fariseos. Los fariseos buscaban sorprender a Jesús. En realidad eso es lo que querían avergonzarlo, dejarlo mal ante la multitud que lo rodeaba, porque lo buscaban permanentemente. Y querían criticarlo cualquiera sea la situación, cualquiera. Ellos ahora van a tentar a Jesús con un tema delicado, para conocer la respuesta de Jesús, ¿no es cierto?, y dejarlo mal ante los que lo estaban escuchando. Entonces, ellos le hacen la pregunta en el verso 2, que si usted tiene su Biblia, a mí me gustaría que usted abra Mateo 19. Si bien es cierto, es un paralelo, ahí va quedando mucho más clara la secuencia y la conversación que el Señor va teniendo con ellos. Fíjese que es la misma pregunta que le hacen en el verso 2 del capítulo 10 que leímos, pero en Mateo 19:3 la pregunta es más completa. Vinieron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. ¿Es lícito que, ¿no es cierto?, que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Esa frase no la pierda de vista. Por cualquier causa. Esa es la pregunta. Entonces, para entender el contexto a lo que están llevando los fariseos o dónde lo quieren llevar a Jesús, ¿no es cierto?, los estudiosos nos enseñan que en los tiempos de Israel habían dos corrientes de pensamiento respecto a esto. Habían dos escuelas que tenían una opinión distinta en cuanto a lo que Moisés había escrito acerca de esto y que lo escribió en Deuteronomio 24:1, donde dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es lo que escribió Moisés. Entonces, aquí el tema es qué es lo que transmitió Moisés con esta enseñanza. ¿Qué significa cosa indecente? Bueno, son cosas vergonzosas, indecorosas, conducta incorrecta, algo ofensivo, cosa vil. Entonces habían dos corrientes de pensamiento en la época, que era la escuela del Rabí Shammai, y que él decía que lo que Moisés quiso transmitir en esto era que la causal de indecencia debía ser falta de castidad o adulterio. Eso era lo que decía la escuela del Rabí Shammai. Pero había otra escuela, que era la popular, la que todos estaban siguiendo, incluidos los fariseos, que ellos enseñaban esto. La escuela del Rabí Hillel o Hichel y su discípulo, el significado para ellos era amplio porque interpretaban la ley de una manera distinta. Ellos decían y subrayaban la palabra, si no le agradare, que leímos en Deuteronomio 24:1, y por tanto esa frasecita, ¿no es cierto?, con eso era suficiente para aprobar el divorcio, y ahí metían todas las razones que ellos interpretaban de esto. Muy livianas, por cierto, pero ellos lo tomaban así. Por lo tanto, si la mujer cocinaba mal, carta de divorcio. Si hablaba mal de la suegra, carta de divorcio. Si le hablaba muy fuerte, el hombre se sentía que estaban menoscabando su autoridad, carta de divorcio. Si la mujer en la calle por alguna razón se tropezaba y le veía las canillas, carta de divorcio. Parece para la risa, ¿no? Pero esa era la realidad. Eso era lo que ocurría. Si la mujer hablaba muy fuerte porque estaba alterada y sus vecinos la escuchaban, carta de divorcio. Entonces, todas estas cosas eran lo que ellos habían enseñado y transmitido al pueblo de Israel. Así es que los fariseos cambiaban señora cada 30 días. Porque tenían esta interpretación de la ley. Y esto era justamente cuando le hacen esta pregunta al Señor. El Señor le responde, le dice, a ver, ¿qué dijo Moisés? Pero en realidad, cuando le hace esta pregunta al Señor, en definitiva lo que el Señor espera que ellos vayan a Génesis, a cuando el Señor estableció la familia, el matrimonio. Pero ellos lo llevaron a Deuteronomio 24:1. Entonces Jesús le hace esta pregunta para que ellos respondan, porque deben responder la pregunta de Jesús, ¿no es cierto? Y está este tema, y Jesús, en Mateo, que ustedes tienen en manos, Mateo está la secuencia clarísima ahí, lo que Jesús le responde cuando él dice, es lícito que el hombre dé carta de divorcio a la mujer por cualquier causa de indecencia. Así es que Jesús le responde y le dijo, bueno, ¿usted no lee en Génesis? Ustedes son doctores de la ley. ¿Qué dice Génesis? Entonces, y ahí está la respuesta de Jesús en el verso 4 al 6 de Mateo 19. Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús le está preguntando, los está interrogando a ellos.
¿Qué responden acerca de esto? Así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y luego agrega, hace referencia a Génesis 1:28, el que está tomando nota, y hace referencia a Génesis 2:24. Jesús los lleva a este escenario. Entonces, fíjese que en Mateo 19:7 ellos lo quieren confrontar porque lo quieren dejar, bueno, pero entonces hay contradicción en las Sagradas Escrituras. Le dicen en Mateo 19:7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio entonces y repudiarla? Como que hubiera una contradicción en lo que mandó Dios en Génesis versus lo que está diciendo Moisés en Deuteronomio 24:1. Entonces Jesús le responde la pregunta, porque en realidad el tema, lo que está haciendo Moisés en esta parte, está regulando un hecho que tiene una causa, Entonces Jesús le respondió que Moisés había entregado este mandato, esta instrucción. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, es decir, no haber acatado la instrucción de Dios en cuanto a lo que debía ser el matrimonio. Dice en San Mateo 19:8-9, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, dice Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio le dice, no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, fíjese que el Señor les aclara el concepto, le dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, Jesús lo que está diciendo, que la única causa que ellos podían apelar, y no era de la escuela original, la escuela de uno de los rabinos, que decía que la única causal por las cuales podía haber divorcio era, ¿no es cierto?, el concepto de fornicación, que fornicación es un pecado sexual amplio, porque el adulterio está sujeto o está relacionado solamente con el matrimonio. Así es que esta libertad que ellos tenían para buscar cualquier motivo, cualquier causal para dar carta de divorcio a su mujer, Jesús se lo está aclarando que dice que cualquiera que repudia a su mujer, repudiar es darle carta de divorcio, ¿no es cierto? Salvo por causa de fornicación, es decir, es la única causal que el Señor aquí está enseñándole a ellos, y no todas las causales que ellos habían declarado, ¿no es cierto? Les dice que ese es el sentido que Moisés estableció para que efectivamente las personas pudieran tener libertad en segundas nupcias. Entonces dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, es decir, si ustedes no tienen una razón suficiente, clara, de acuerdo a lo que Dios establece, estamos hablando de la cultura de Israel, ¿no es cierto? Ustedes lo que están haciendo con todas estas cosas que han inventado acerca de las razones que no tienen ni un sentido, ¿no es cierto? Porque cocina mal, porque habla muy fuerte, todas esas causales banales, en realidad lo que el Señor le está diciendo, que eso no tiene ni un peso, y lo que ellos están haciendo, en realidad se están convirtiendo en adúlteros y también llevando a la mujer repudiada a ser una adúltera. Dios es el que instituyó la familia. Amén.
Y es la primera institución establecida en la historia de la humanidad. Esto no lo hicieron los gobiernos, no fue a alguien que se le ocurrió y dijo, vamos a formar, ¿no es cierto?, el matrimonio y la familia para que sea un pilar de la sociedad y el hombre se pueda desarrollar. No, lo hizo Dios. Amén. Y lo que hace Dios es bueno. Mire, las instituciones creadas por los hombres se extinguen, pero lo que Dios ha creado no podrá destruirlo el hombre. Amén. Entonces Jesús les expone el sentido de la unión entre un hombre y una mujer, que viene desde el plan divino. Jesús ya le había enseñado a ellos, al pueblo, en unas enseñanzas acerca de esto. Fíjese, si usted va a su Biblia, en Mateo 5, vamos a hacer 2 lecturas en Mateo 5, donde el Señor aborda este tema y en realidad amarra dos mandamientos para que el hombre pueda entender, el ser humano pueda entender, ellos como judíos pudieran entender el sentido de la ley de Dios. ¿Ya? Y le está enseñando. Esta es otra instancia, pero Jesús ya había hablado de lo mismo. Le dice en San Mateo 5, 27, 28, dice, oísteis que fue dicho, oíste la ley de Dios, ¿sí? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, vincula el hecho del adulterio con la codicia. Fíjese que luego en el mismo capítulo del 31 al 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, dice. Pero, le aclara entonces, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, Jesús siempre está señalando y estableciendo cuál era la razón que había que haber de por medio en la ley de Moisés, en el pueblo de Israel, para una decisión como esta. Jesús entonces citó 2 mandamientos. Deuteronomio 5, 18, donde dice, no cometerás adulterio, ¿no es cierto? Habéis escuchado o habéis oído. Y luego señala Deuteronomio 5, 21, dice, no codiciarás la mujer ¿de quién? De tu prójimo. No codiciarás. Entonces Jesús le señala y vincula estos 2 mandamientos para que el ser humano tenga claro, ¿no es cierto?, que dónde nace esto en el hombre, ¿no es cierto?, el adulterio es cuando ya codicia la mujer de su prójimo. Ahí comienzan los problemas. La respuesta de Jesús a esta pregunta, a estos que quieren avergonzar al Señor, ¿no es cierto?, sin duda que quienes salieron avergonzados de esto fueron los fariseos. ¿Ah? Porque ellos habían acomodado la ley de Moisés, ¿no es cierto?, para sus propias conveniencias. Habían hecho de lo que Dios había establecido, habían degradado la ley de Dios, ¿no es cierto?, para dar lugar a su propia carnalidad. Dios, si bien es cierto, Dios no estableció el divorcio. Él dio normas regulatorias dada la situación del ser humano. Dios concedió una convención y que esa convención tuviera un motivo
de real peso. Pero los fariseos habían tergiversado lo que Dios había dado a Moisés para poder regular esto del divorcio. Fíjese que Dios, a causa de la dureza del corazón, tiene que hacer esto, pero en realidad Dios aborrece el repudio o el adulterio en el matrimonio. Dios no quiere el adulterio en el matrimonio. Si usted va a Malaquías 2, vamos a leer un texto donde Dios le habla a los hombres de la época. Malaquías 2:14 al 16. Fíjese lo que el Señor está señalando en este texto para hacer reflexionar al hombre acerca de la lealtad. Es algo en que el ser humano, el hombre, falla, pero Dios no quiere esto. Dios quiere corregir esto, quiere que con la gracia del Señor el hombre cambie de actitud. Dice, me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Estamos hablando de un matrimonio, ¿no es cierto?, que ya han pasado los años y han pasado muchas situaciones en ese vínculo. Y por lo tanto el Señor está haciendo una exhortación al hombre de la época. Dice, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así es que la palabra del Señor podría resultar muy dura para los hombres de la época que habían sido enseñados en una escuela que tomaban el divorcio como una cosa liviana, muy liviana. Así que los discípulos también tenían dudas acerca de esto. De hecho, en Marcos 10, el texto que leímos, los versos 10 al 12, después que ellos escuchan, los discípulos, todo esto, y que lo más probable es que a lo mejor alguno de ellos pasó por esta experiencia y la tenía asimilada, que así de liviano era el divorcio, le hace la pregunta a Jesús, ¿no es cierto? Y eran dudas legítimas, porque ellos habían recibido enseñanza distorsionada, pero Jesús responde a esa interrogante, dice, bueno, entonces parece que es mejor quedarse solo. No es así. Y las respuestas están en Mateo 19, las que las hemos compartido, porque en definitiva Dios fue el que estableció el matrimonio y la familia, y con la gracia del Señor se puede salir adelante. Así que en el fondo no es que Moisés manda, no es que da una orden a dar carta de divorcio como un fin en sí mismo, sino que lo que hace es regular las segundas nupcias, dado un hecho que podría ser, en este caso para el cónyuge afectado, ¿no es cierto?, imperdonable. Ahora, lo que el Señor quiere, obviamente, cuando hay arrepentimiento, porque yo imagino que el Señor lo que quería transmitirle, bueno, si hay arrepentimiento entre ustedes de la conducta mal que han tenido, Dios es poderoso para restaurar. Amén. Pero no para
destruir. Así es que esto que señalaba en Moisés en Deuteronomio 24, del 1 al 2, en realidad no guardaba relación con lo que ellos habían interpretado. Lo que en realidad lo que el Señor quiere es que cada vez que una persona se una con otra persona lo haga de la manera que corresponde. El divorcio, entonces, de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, es una concesión para el afectado por infidelidad de una de las partes. Y más aún, ¿no es cierto?, cuando el causante, el que provocó esto, no muestra arrepentimiento del pecado cometido. Y esto probablemente ocurre cuando en el ser humano no ha habido temor de Dios y por lo tanto dice la palabra del Señor que el temor a Dios, ¿qué es lo que es? Es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, desde ahí en adelante, cuando el temor del Señor llega a nuestras vidas, entonces las cosas pueden ser diferentes. Amén. Con todo esto, lo que he compartido con ustedes, no es que Dios esté condenando tu pasado, porque en el Señor somos nueva criatura, ¿o no? Dios perdona entonces nuestro pasado. ¿Y Él se acuerda todo el tiempo de eso? ¿Qué dice la palabra del Señor? Nunca más Él se acuerda de aquello que nos ha perdonado. Así es que hay muchas personas que llegan a los pies de Cristo, ¿no es cierto?, destruidas, porque han fracasado sus matrimonios, han sido abandonadas, han sido engañados, abusados, pero el Señor los ha restaurado. El Señor hace cosas extraordinarias. Ahora, cuando llegamos a Cristo, ¿no es cierto? Porque ese es el tema. Cuando el Señor nos llama, cuando hay un encuentro con el Señor y nuestra vida comienza a ser distinta, entonces el Señor comienza a tratar con nosotros. Muchas veces se cometen errores en algunas iglesias porque llegan parejas a la casa del Señor donde vienen de matrimonios destruidos y han formado una familia. Han tenido hijos y por lo tanto lo que en muchos casos lo que hacen es que esas familias se separen porque originalmente fueron mal concebidas. Eso no es facultad del pastor ni de la iglesia. Dios es el que llama. Él nos llama tal como estamos. ¿Sí o no? ¿O Dios le puso una condición? Él dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados para darnos una nueva vida. Y desde ahí en adelante el Señor trata con nosotros. Así es que nos vamos a encontrar entonces, yo quiero llevarlos, como para ir concluyendo, quiero llevarlos a una situación, porque estamos hablando de la cultura del pueblo de Israel, pero lo que pasaba en la iglesia de Corintio era la cultura grego-romana, donde más en lo moral, en lo social, lo que más se imponía era la cultura griega. Ellos tenían formas de vivir totalmente distintas y que es parte de nuestra cultura occidental. Es decir, por ejemplo, cuando se comenzaron a convertir hombres o mujeres por separado,
porque cuando se convertían ambos era glorioso, porque Dios trataba con ellos dos. Pero el gran problema era cuando uno se convertía y el otro no. Ustedes recuerdan, y que lo hemos compartido como iglesia, que en la cultura griega, en el templo de Afrodita, ¿no es cierto?, habían más de 1000 prostitutas. ¿Qué hacían los hombres? Iban a tener intimidad con las sacerdotisas del templo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo cuando iban algunos, en este caso el varón, ¿no es cierto?, a participar en ese tipo de actividades? ¿Qué estaba haciendo el varón casado? ¿Qué estaba cometiendo? Adulterio. Adulterio. Entonces, era un gran conflicto para la mujer creyente que se convertía al Señor. Porque muchas de ellas, lo más probable, que decían, bueno, tengo que dejar a este incircunciso, porque mis hijos, ¿no es cierto?, van a estar enseñados con una cultura pagana y yo amo a Cristo. Y nos vamos a encontrar con 1 Corintios, capítulo 7, donde Pablo enseña acerca de esto, que no lo voy a abordar ahora, porque lo que quería transmitir a la iglesia es la importancia que tiene la familia y lo que Dios estableció como matrimonio. Pero, en la iglesia había una realidad que Pablo no podía evadir. De hecho, le hacen la consulta a Pablo en el capítulo 7. Le consultan a él, ¿qué vamos a hacer en todas estas situaciones? Y Pablo da el consejo adecuado, oportuno, de cómo debe actuar en cada uno de los escenarios. Y parte hablando acerca de cuando ambos son creyentes, ambos han sido llamados por el Señor, dice, no deje a su esposa o no deje a su esposo. Porque las diferencias, por la gracia del Señor, pueden ser resueltas. ¿Amén? Pueden ser resueltas. El gran tema es cuando uno era creyente y el otro no. Y viceversa. Entonces, ahí hay una enseñanza que Pablo señala y relata, pero se va a dar cuando en esos textos se da cuando los dos son creyentes, cuando uno es creyente y el otro no, y viceversa, o cuando ambos están participando en la casa del Señor, pero no ha habido todavía un convertimiento a Cristo. Esos son los escenarios a los cuales se tiene que enfrentar la iglesia. Ahora, muchas personas que han quedado solas han tomado la decisión de quedarse solas. Han tomado esa decisión y Pablo dice, bueno, es mejor, en ese caso, quedarse solo, el que quiera así hacerlo, porque tiene tiempo para el Señor, tiene tiempo para el ministerio. Pero aquel que después de llegar a Cristo necesita rehacer su vida, Pablo también enseña de cómo se debe hacer. Aquí el punto es que mientras estamos esperando, mientras buscamos del Señor, ¿no es cierto?, es de qué nos nutrimos. La persona que está sola, que a lo mejor tiene la esperanza de encontrar una esposa, una compañera creyente, un esposo creyente, mientras espera, ¿de qué se nutre? Hoy día estamos en un mundo sexualizado, infectado de sexo y tantas cosas, que si el creyente no corta con ese tipo de cosas, su mente se va a llenar de inmundicia. Necesitamos llenarnos del Señor. Necesitamos nutrirnos de su palabra. Necesitamos crecer en esto.
Debemos cuidarnos entonces como hijos del Señor. ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? ¿En qué participamos? También dentro de la iglesia lo más probable que hayan solteros, ¿no es cierto? Solteros que por quedarse solteros no están rompiendo ningún mandamiento, ninguno. Han decidido. Entonces, el gran tema es si Dios estableció el matrimonio, si Dios instituyó la familia, si Dios nos enseña y nos ordena, ¿cómo debemos vivir de aquí en adelante? ¿Cómo aquellos que hemos sido llamados por el Señor, cómo cuidamos nuestro matrimonio? ¿Cómo cuidamos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? Lo único que nos ayuda en este proceso es estar rendido a los pies de Cristo. Necesitamos estar rendidos a los pies de Cristo. El casado necesita estar rendido a los pies de Cristo. El soltero también necesita estar rendido a los pies de Cristo. Porque a lo mejor va a tomar una decisión y si no busca la dirección del Señor, a lo mejor la va a tomar mal. Se va a equivocar. Y va a tener que pasar por un proceso doloroso por no haber consultado al Señor. Así que el Señor en este sentido nos ayude. El Señor nos dé la gracia. Nos dé la gracia para poder enfrentar el día a día. Nosotros como creyentes, me refiero a los que hemos conocido a Cristo, que el Señor nos ha llamado, tenemos una gran responsabilidad de sostener con la ayuda del Señor nuestros matrimonios. Y lo vamos a hacer solamente con la gracia del Señor. Solo no podemos. Solo vamos a fallar. ¿Por qué? Porque nos vamos a molestar por muchas situaciones. Van a haber desacuerdos, van a haber quizás desagravios. Pero ¿cómo resolvemos estas cosas? ¿Cómo las resolvemos? Es la pregunta. Bueno, el Señor dio la respuesta. A través de Él. Solamente a través de Él. Así es que los solteros no se impacienten, no se pongan nerviosos, que el Señor, ¿no es cierto?, ponga el compañero o la compañera que corresponda, ¿no es cierto? Y fíjese que para los israelitas, ellos no podían casarse con mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Y en muchas oportunidades tuvieron que darle cartas de divorcio porque se habían casado con cananeas. Así es que, antes de mirar a Canaán, antes de mirar para afuera, dígale al Señor que le dé una esposa creyente, convertida a Cristo. No basta con que venga a la iglesia, tiene que ser una persona que ame al Señor. Amén. Así es que el Señor nos bendiga. Era un tema complicado, un tema difícil de compartir, pero la palabra del Señor hay que hablarla y compartirla sin saltarnos la hoja. Así que muchas veces hay cosas que nos gustan y otras veces que no nos gustan, pero la palabra del Señor siempre nos hace bien, amén, al corazón. Así que el Señor bendiga su matrimonio. Para los que son casados, el Señor bendiga a aquellos que tienen proyectos, ¿no es cierto?, de convertirse en matrimonios, aquellos que han llegado al Señor y han buscado en Él, que quieren resolver su vida, sus sueños, su familia, que el Señor les dé todo lo necesario para que puedan tener una vida conforme a lo que Dios nos enseña y nos demanda. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.